Nerot halalu she'anu madlikim. Nerot halalu she'anu madlikim. Estamos en la fiesta de Hanukkah, la fiesta donde se prenden 36 velas. Son una vela cada día, de los 8 días, pero cada día le vamos añadiendo una más. En el primer día una, en el segundo día encendemos 2, en el tercero 3 y así sucesivamente hasta el último día de Hanukkah, donde prendemos 8 velas. Y eso es en recuerdo a el milagro que ocurrió en el tiempo de los macabeos, el milagro de la victoria de los hijos de la luz, que eran los macabeos, contra los hijos de la oscuridad, que eran el imperio griego en mando del malvado Antíoco Epífanes. Así que hoy vamos a hablar de la fiesta más antigua de la historia. Y me vas a decir, pero si el tiempo de los macabeos fue al final del resto de las fiestas del calendario hebreo. Fue unos siglos antes de la era común, no muchos, un tiempo antes. ¿Cómo puedes decir que esta es la fiesta más antigua? Y es que tienes que comprender que esta fiesta no es una fiesta normal. Por eso es que en esta fiesta hablamos de los milagros sobrenaturales, porque esta fiesta va más allá, incluso de lo sucedido en los tiempos de los macabeos. Y por si no sabes la historia de los macabeos, te la resumo. El pueblo de Israel en aquel tiempo cayó bajo la conquista y los decretos del imperio griego, que querían helenizar al pueblo de Israel. Hubo muchos judíos en aquel tiempo que eran helenistas y pensaban que quedarse con la cultura hebrea era como ser retrasado, retrógrada, de alguna manera. Por lo tanto, querían evolucionar. En vez de ir al templo de Jerusalén a hacer las oraciones y los servicios a los que estaban acostumbrados, pensaban que era mejor ir a hacer las olimpiadas, a hacer deporte y a cuidar sus cuerpos. Así que hubo una gran batalla por cuál de las ideologías se impondría en Jerusalén, y los macabeos lograron salvar a Israel en aquel tiempo de todos los decretos de no estudiar la Torá, no cuidar el Shabbat, no cumplir las fiestas y otros decretos que se hicieron en aquel tiempo, hasta que los macabeos tomaron de vuelta el templo que impurificó el emperador pagano Antíoco Epífanes, sí, Antiochus en hebreo, y pudieron volver a encender la luz de la menorá. ¿Y por qué hay 8 velas si la menorá tenía solo 7 brazos? El punto es que no tenían suficiente aceite y lo que les tenía que haber durado un día les duró 8. 8 en el judaísmo es el número de lo sobrenatural. Y lo que vino a brillar es que de Grecia recibimos la lógica, la filosofía, y ellos se quedaron en el número 7, es decir, en lo lógico. Y no quisieron aceptar que hay algo más allá de lo que ellos pudieran pensar, ver o comprender. Y eso es lo que querían anular del pueblo de Israel. Es decir, ¿por qué ustedes están haciendo un servicio a un Dios que va más allá, un Dios sobrenatural? ¿Por qué ustedes hay alimentos que comen y alimentos que no? ¿Por qué piensan que hay cosas sagradas y santas? ¿Acaso piensan que hay algo más allá de lo que ven? Las 8 velas son la victoria de lo sobrenatural contra lo meramente natural. Y sé que esto es muy hermoso, pero ¿no te parece demasiada casualidad que en estas épocas todo el mundo, en casi todas las culturas, se hacen fiestas que tienen que ver con la luz? Y la verdad es que hay algo muy interesante, y es que quizás no hagamos fiestas celebrando la luz en estas fechas por el milagro que ocurrió, sino que el milagro ocurrió en relación a la luz por causa de una esencia espiritual que se revela en estas fechas que tiene mucho
que ver con la luz. Es decir, los eventos por los que celebramos Hanukkah, ¿sí?, es por eventos que ocurrieron en la historia. Pero la esencia de Hanukkah tiene que ver con algo que va mucho, mucho, mucho más atrás. Y la esencia de Hanukkah va al primer día de la creación, el día en el cual se creó la luz. Y voy a traerte 3 pruebas de lo que te estoy diciendo. Que la fiesta de Hanukkah no solamente tiene que ver con un hecho histórico maravilloso, sino que el hecho histórico viene a encarnar de alguna manera, a materializar un concepto espiritual que existió desde antes. Ya te adelanto que la última de las pruebas que te voy a dar te va a sorprender muchísimo. Primera prueba es que la fiesta de Hanukkah se conoce mundialmente, popularmente, como la fiesta de las velas. Y se dice que es una fiesta que se hace por el milagro de lo que ocurrió con el encendido de la menorá. Pero no es cierto. De hecho, lo que fue un milagro de verdad es que un puñado de macabeos pudieran terminar y acabar con el imperio griego. Ese fue el milagro. El milagro fue la guerra. El milagro del aceite fue un milagro menor. ¿Acaso no hubo también en el tiempo de Eliseo, por ejemplo, con la viuda, que multiplicó el aceite de la misma de una forma incluso mucho más sorprendente que esta? Y allí no se hace ninguna fiesta. ¿Acaso no hemos visto milagros muy superiores en la Biblia y no se hace fiesta por los milagros? La verdad es que los milagros no son motivos de fiesta, pero las victorias nacionales de Israel sí se han convertido en ello. Como decía antes, las velas son el simbolismo de la batalla. Pero el hecho de que se haya quedado como precepto principal el encendido de las velas nos habla de que realmente hay un concepto antes por el cual lucharon los macabeos, que es lo que estamos recordando cuando encendemos las velas. La segunda prueba es sacada de la Mishnah. La Mishnah es el libro de leyes de la tradición oral del pueblo judío. Es un libro que data 1800 años aproximadamente desde que se escribió y tiene tradiciones de incluso más de 2000 años escritas ahí. Y ahí se dice en el tratado de los Bikurim, que los Bikurim son las primicias. Hay un precepto en la Torá que quien tiene frutos tiene que traer los primeros frutos al templo de Jerusalén como primicias y agradecimiento a Dios. Pues, ¿hasta cuándo se pueden traer las primicias? Pues básicamente, normalmente la fiesta de la recolecta era la fiesta de Sukkot, que fue aproximadamente hace 2 meses. Y allí la gente recolectaba sus ganancias, ¿sí?, agrícolas de ese año y se alegraba mucho. Por eso la fiesta de Sukkot es una fiesta de gran alegría y de regocijo. Pero había alguien que tenía que esperar más. Si sabes un poquito de agricultura, sabrás que lo último que se suele recolectar son las aceitunas. Por eso es que dice la Mishnah en el tratado de Bikurim, en el tratado de las primicias, que hasta Hanukkah uno puede traer las primicias. Y la pregunta es, ¿cómo podemos poner para un precepto de la Torá, que la Torá data 3300 años atrás, en una fecha, Hanukkah, que es mucho antes? Estamos hablando de aproximadamente, si no me equivoco, 2300, 2300 años atrás aproximadamente. Entonces, ¿cómo puedo regular algo de hace 3300 años con algo de hace 2300? Hay 1000 años en los cuales se acostumbró ese precepto y traían hasta Hanukkah, ¿sí?, pero no había Hanukkah. Lo que significa es que esta ya era una fecha señalada. ¿Y era una fecha señalada para qué? Para traer las primicias de las aceitunas. Y con las aceitunas, ¿qué se hacía en aquel tiempo? Obviamente se hacía aceite. ¿Y para qué se usaba el aceite antiguamente? Principalmente para encender velas.
La vela del candelabro del templo se encendía con aceite y las luces que había en las casas se encendían también con aceite. Significa que Hanukkah ya era una fecha señalada para la luz, las velas y el aceite desde antes que todos los sucesos de Hanukkah se dieran y existieran. Y la última prueba de que estas fechas tienen que ver con la luz, incluso mucho antes de que se dieran los hechos de los macabeos, es un relato en el Talmud, en el tratado de Abodá Zará. Abodá Zará significa idolatría. Pues en ese tratado se cuenta algo increíble y son los días festivos que hay en estas épocas en todo el mundo. ¿Cómo es que en esta época en todo el mundo se celebran fiestas que tienen que ver con el sol, con la luz? Obviamente porque es el solsticio de invierno y empieza ahora el día a alargarse, es decir, la luz empieza a vencerle a la oscuridad. Y obviamente esto tuvo simbolismos en todas las culturas. Pero dice así el tratado de Abodá Zará. En relación con estos días festivos, enseñaron los sabios: cuando Adán, el primer hombre, vio que los días se acortaban, es decir, que la duración del día iba disminuyendo, piensa que, según la tradición judía, Adán fue creado en el mes de Tishrei. Estamos hablando por ahí por octubre, más o menos, para que me entiendas, ¿sí? Entre finales de septiembre, octubre, y en ese mes fue creado, ahí fue la creación del hombre según la tradición. Y empezó a ver ya desde esa época que los días iban disminuyendo, ¿sí? Desde el equinoccio hasta el día más corto. Y aún no conocía las leyes del mundo. Dijo él: ¡ay de mí! Quizás debido a que he pecado, el mundo se oscurece para mí y finalmente regresará al caos y a la desolación. Y esta es la muerte que me decretó el santo bendito sea, cuando me dijo: al polvo regresarás, ¿sí? En el Génesis 3:19. Es decir, la muerte que me decretó Dios por haber pecado es esto, que me voy a ir quedando sin luz, sin luz, sin luz, y un día el mundo terminará y ya no habrá nada de luz y yo moriré. Entonces se levantó y ayunó durante 8 días, ¿sí? Cuando vio que llegó el día más corto. Y cuando vio que llegaba el solsticio de invierno y que los días comenzaban a alargarse nuevamente, desde entonces dijo: si es así, lo que ha ocurrido con la disminución de los días es la naturaleza del mundo. Fue y estableció 8 días festivos en esa época, celebrando, ¿sí?, el hecho de que los días se alargan. Al año siguiente hizo de esos días, ¿sí?, tanto de los 8 previos al solsticio en los que ayunó, como los 8 días posteriores en los que celebró, días festivos. Termina el Talmud diciendo: Adán, el primer hombre, los estableció como celebraciones en honor al cielo, pero más tarde las naciones lo establecieron en honor a la idolatría. Es decir, ellos idolatraban el sol y usaban ese día como días de idolatría al sol. No es en vano que Hanukkah dura 8 días y no es en vano que también las celebraciones en Occidente son del 25 de diciembre al 1 de enero. También allí hay 8 días. Pero ¿te has dado cuenta de algo muy importante? Que desde el tiempo de Adán, estas épocas fueron épocas donde se celebra algo que tiene que ver con la luz. Y además que tienen que ver con el número 8. ¿Por qué? Porque el número 8 es lo que me lleva a lo sobrenatural, y Adán lo sabía. Por eso es que ayunó 8 días y celebró 8 días. Quizás lo que Adán estaba intentando hacer, llegando al número 8, a lo sobrenatural, es devolver esa luz sobrenatural de la cual él pudo disfrutar 36 horas. Miren, está escrito en el libro del Génesis, en el día 1, que Dios creó la luz, y después en el día 4 que Dios creó las luminarias para iluminar el mundo. La pregunta es muy simple: ¿para qué necesitas luminarias para iluminar el mundo si el día 1 has creado una luz para dividir el día de la noche y la luz de la oscuridad? Dicen nuestros sabios que Dios sabía que iba a ocultar la luz. Por eso es que la luz del primer día del Génesis se llama el Or Haganuz, la luz oculta. Y Adán pudo disfrutar de esa luz oculta 36 horas.
Él fue creado el viernes a la mañana, disfrutó de ella 12 horas durante todo el día del viernes y después durante todo el Shabbat, el sábado. Y 24 más 12, si yo no me equivoco, son 36 horas. Después está escrito en nuestra tradición que llegó la oscuridad al mundo y se fue la luz oculta para no volver a Adán, y Dios la ocultó para los justos en el mundo venidero, porque no quería que los malvados pudieran usar esa luz para mal aquí. Ahora que el mal ya llegó al mundo, no quería que esa luz fuera mal utilizada. Y si te fijas en el número 36, es increíble, porque en la fiesta de Hanukkah también encendemos 36 velas. Fíjate bien, una en el primer día, dos en el segundo, tres en el tercero, 4 en el cuarto, y así hasta que el último día encendemos 8. Y si sumas 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1, te va a dar 36. En la fiesta de Hanukkah encendemos 36 velas en total, equivalentes a las 36 horas que el ser humano pudo usar la luz oculta. Porque esta luz es la que asegura que el mundo en el futuro va a brillar, que la oscuridad nunca podrá vencer a la luz, porque Dios puede ocultar la luz para que no la veamos, pero la luz sigue estando allí en medio de la oscuridad, porque también en medio de la oscuridad Dios está. Dios está en medio de la oscuridad. Así dijo el rey David en el Salmo 138 cuando dijo: cuando miro al cielo, ahí estás tú, y cuando pongo mi lecho en el Seol, he ahí estás tú. También en el Seol, también en lo que te parece oscuro, Dios está. No hay ninguna situación oscura que haga que el mundo no llegue donde vaya a llegar, que el mundo llegue a ese lugar de luz. Sí, el mundo llegará al lugar de luz. ¿Por qué? Porque el Creador está en medio de la oscuridad, usando la oscuridad en favor de la luz siempre. Por eso es que en Hanukkah, una de las pocas fiestas donde hacemos el precepto principal de la fiesta, durante la noche. Solo se pueden encender las velas en la oscuridad, y además lo hacemos en lugares bajos. Está escrito en nuestros sabios que la presencia divina no baja por debajo de 10 tefajim, que sería más o menos 1 metro. No baja debajo de 1 metro, es por eso que el arca del pacto tenía justamente eso, 1 metro, y encima del arca del pacto, entre los querubines, ahí se revelaba la presencia divina. Y dicen los sabios que la presencia divina eligió estar por encima de ese metro, esos 10 tefajim. En Hanukkah hay que poner la luz por debajo de los 10 tefajim. Porque aunque la presencia divina no quiera revelarse por debajo de 10 tefajim, tienes que saber que aunque no se revele, está también debajo de 10 tefajim. Que aunque no veas a Dios, está ahí. Que aunque hayas caído debajo del lugar donde se revela a Dios, pero Dios sigue estando a tu lado. Que aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte, ahí está Él contigo, siempre. Esa luz que Dios ocultó, que Dios quizás haya ocultado de tu vida, pero que sigue estando allí, que tenemos que tener la fe completa. Y en la fiesta de Hanukkah tenemos que recuperar esa fe. ¿Sabes? Los macabeos no lucharon contra los griegos. Lo he dicho al principio, pero eso es lo que se suele contar. Pero los macabeos lucharon principalmente contra personas de dentro de Israel que se helenizaron, contra los helenistas, contra los que querían apagar la luz que les parecía una luz antigua. Y fue un grupo de personas que no dobló su mano y dijo: no, no, esta luz nadie la va a poder apagar. Lucharemos por ella. Y estamos perdidos, nos hemos helenizado, todo está mal, hay gente tan negativa, todo el mundo está corrompido, no podemos hacer nada, este mundo no tiene esperanza. Sí la hay. Somos un grupo pequeño que mantenemos la luz vencerá. Y las personas volveremos al camino de la luz. Y esa es una seguridad que te va a dar paz, te va a dar optimismo, te va a dar luz que vas a poder compartir con el mundo. Y este es el gran secreto de la luz de Hanukkah. Espero que te haya gustado y que des un buen like a este video, te suscribas si no lo habías hecho antes y me dejes un comentario con lo que más te haya gustado de este video. Sin más,
Te mando un saludo muy grande y un gran shalom. Hanukkah Sameach.